Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 5 de julio. Vamos a conversar hoy día con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Buenas noches, ministro. Buenas noches, don Nacho, gracias y buenas noches al pueblo salvadoreño. Temas importantes, vamos a hablar de todo lo que es bueno, ya no es proyecto porque el Consejo de Salario Mínimo aprobó el aumento del 20% para todos los empleados en lo que es el salario mínimo. Y vamos a hablar también de las otras cosas, digamos, que están inherentes, que el ministro habló hoy día ya, pero más o menos para entender un poco mejor las cosas. Estamos claros, ¿no? Clarísimo, don Nacho. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ministro, fue aprobado. No sé en qué momento, porque hoy me di cuenta que había sido aprobado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo, donde está trabajadores, empresa privada y el gobierno. ¿Se opuso a la empresa privada o no se opuso ahí? ¿O no hubo tiempo de oponerse nada? ¿Qué pasó? No, nosotros tenemos un histórico en el Ministerio de Trabajo de todos los incrementos al salario mínimo y la empresa privada, especialmente la ANEP, siempre ha jugado un papel bien complicado en este tema de no querer en alguna medida ceder ante un aumento que al final es para los mismos trabajadores. Y lo que no han logrado entender, especialmente el liderazgo de la ANEP, es que la economía es circular, que en la medida que los trabajadores tengan mayor capacidad de dinero, van a tener mayor capacidad de compra y eso significa una dinamización económica. En efecto, don Nacho, hemos recibido el día jueves la instrucción del presidente Nayib Bukele sobre el incremento al salario mínimo, que él ha sido una propuesta del 20%. Esto producto de todo un análisis, un estudio muy minucioso, multidisciplinario. Hubo estudio porque hoy día le preguntaron a usted, y no sé si será verdad, pero usted dijo que le valía un comino el estudio. Que hubiese estudio, nos ha importado un comino los planteamientos técnicos y antilaborales, dijo. Sí, no, es que lo que pasa es que los estudios técnicos que tiene ANEP es que precisamente todo el tiempo no hay condiciones para incrementar el salario mínimo. ¿Pero hubo estudio? Y los estudios técnicos que tiene ANEP es que dicen que siempre el trabajador debe de quedarse en esas situaciones con un salario mínimo paupérrimo, que estaba calificado como el más paupérrimo de la región. A ese estudio me referí especialmente a la ANEP. Claro, nosotros hicimos todo un estudio interinstitucional, articulado. El presidente de la República dijo clara y categóricamente que él no estaba de acuerdo con un incremento al salario mínimo como lo que ofrecía esta gente, que al final ofrecían 11 centavos. ¿Cuánto? Sí, esos son los incrementos que siempre han tratado de... Pero en esta reunión, ¿ellos participaron en la reunión? Sí, ahí quiero llegar, don Nacho, ahí quiero llegar. Quiero que me cuente la reunión. Sí, entonces el presidente nos instruye, inmediatamente se lleva al Consejo como iniciativa del gobierno, se plantea la discusión y al final, clara y concretamente, la gente de la ANEP toma la decisión de no respaldar la medida. Entonces ellos se abstuvieron de la votación y la votación prácticamente y el acuerdo se tomó con los votos del gobierno y con los votos de los trabajadores. Ok, eso significa que hay un aumento de un 20% para diferentes... Tú nos mandaste unas láminas, las vamos a poner, de las cuales sería el incremento, a ver si los tenemos listos. Sí, bueno, industria, industria, está en 304%, punto 17, sube 60.83 y queda en 365%. Después viene café, 227.22% es actualmente el salario mínimo vigente, sube 45.44% y queda en 272.66.
En comercio está actualmente en 304 más 60.83, son 304.17, sube 60.83 y quedan 365. La recolección, eso no lo tenía, bueno, 227.22, el incremento es de 45.44, quedan 272.66. La maquila está en 299.30, tiene un aumento de 59.86, quedan 359.17. Esto es maquila, confección y textil. Y está la última. ¿Esa era la última? Ya, sí. Ok. Ahí está todo, digamos. ¿Faltó alguna, no? No, parece estamos completo. Ahí están los 8 rubros que suben. Yo le decía una cosa, ¿sí? Para mí esto es inconstitucional. ¿Inconstitucional? Sí. ¿Y eso cuál es las...? Porque no puede haber, porque hay diferencia de sueldo entre trabajadores. Sí. O sea que para un trabajador el mínimo es menos que para otro trabajador porque vive en la ciudad y el otro vive en el campo. Sí, entonces, eso parte tiene una base inconstitucional, sí, pero nadie se ha querido meter en eso. Pero bueno, así es. Sí, en efecto, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, ha sido histórico. Y como hoy, desde el enfoque nuestro fue un 20% generalizado. O sea, desde el enfoque del gobierno ha sido un 20%. Un 20%. Por lo tanto, bajo el planteamiento que usted tiene, que creo que tiene toda la razón, la inconstitucionalidad no debería de ser por el incremento, sino por la tabla distributiva como está. Porque el incremento, a nuestro juicio, fue un incremento del 20%, correcto, parejo para todos. El incremento es para todos, pero la distribución es diferente y esto tiene demasiados años y yo no entiendo cómo nunca nadie ha dicho, digamos, esto no puede ser, no puede haber trabajadores clase A y clase B, los trabajadores deben tener un mínimo todos por igual, ¿no? Sí, totalmente. Ok. Ahora, el estudio que ustedes hicieron les decía que podían llegar a 20% y no podían superar 20%. Sí, lo que pasa es que es un esfuerzo muy grande, don Nacho, un esfuerzo muy grande porque primero es el primer incremento de salario de un 20% que ha sido inédito en el proceso histórico del país. Tenemos un compilado de una data estadística de los últimos 30 años, de los incrementos que han habido, y los incrementos han oscilado entre el 6 y el 9% a nivel general, nivel promedio. Este es un 20% que es sumamente significativo, pero además de ello, inédito en el proceso histórico porque se toman varias medidas integrales a la par. Número uno, es la entrega de... quiero ver eso del 20%. ¿Es el incremento más alto? Es a nivel de promedio del proceso histórico de los 30 años el incremento más alto. Yo averigüé ahora, porque sí me recordaba que en el tiempo del profesor Sánchez Serén hubo un incremento importante. Yo no sé si hubo en ese tiempo 2 incrementos o un solo incremento. No. Pero durante el gobierno de Sánchez Serén, los incrementos que yo tengo es 23% en maquila, 42% en comercio y 21% en rural, zona rural. No, lo que pasa es que lo hicieron en 2 fases. Ya. Y uno le llamaron incremento y al otro le llamaron ajuste. Lo hicieron en 2 fases. Ya. Nosotros hemos hecho el incremento de una sola vez. Y no solamente eso, de una sola vez, sino que también lo hicimos con medidas complementarias, que es totalmente distinto. Bueno, antes, cuando se anunciaba un incremento al salario mínimo, lo primero que se disparaba eran los productos de la canasta básica. Eso le quería preguntar, porque obviamente siempre se habla que estas cosas tienen efectos. Sí, hoy nos percatamos de todo ello y por eso es que se está entregando en este momento cerca de 1.2, 1.6 millones de paquetes alimentarios a la familia. Esto significa que usted sabe, conoce mejor las reglas del mercado. Entre más se demanda, los precios pueden subir. Y entre menos demanda existe, los precios pueden bajar. A eso le estamos apostando. Podría existir un pequeño sector ahí de aquellos acaparadores, de aquellos que en alguna medida les gusta especular, pero ante eso ya está la Defensoría del Consumidor en el mercado en este momento. Y aparte de ello, don Nacho, siempre ha habido un argumento, y este argumento ha sido especialmente de la ANEP,
que siempre ha planteado que un incremento al salario mínimo lleva consigo despidos de trabajadores, especialmente porque golpea a la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos por poco para poder entender exactamente esto. Usted dice no va a haber incremento o va a ser muy difícil porque se han tomado medidas para evitar que hayan incrementos de precios, pero los precios ya se incrementaron. De hecho, el presidente cuando parte con este anuncio parte diciendo, debido al incremento de los precios que vamos a tomar esta decisión. Pero como usted me está preguntando que si después de un incremento del salario mínimo existe una fluctuación de precio, yo le estoy diciendo claro y categóricamente no. Ahora, hacia atrás de nosotros ha habido mucho, don Nacho. ¿Cómo se puede impedir que haya aumento de precios si los precios son libres en el país? Exacto, con la demanda y oferta, que son las reglas del mercado. En la medida que existe más demanda, puede encarecer los precios en el mercado. En la medida que exista menos demanda, cuando usted está llevando 1.2 o 1.6 millones de paquetes alimentarios, está hablando de 1.6 millones de familias que no van a ir al mercado. Pero ese paquete alimentario influye por un mes, el resto no influye. Sí, pero va a haber en alguna medida consistencia porque el paquete no lo estamos entregando solo ahora, lo estamos entregando desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia. Entonces es un tema de carácter sostenido. Y la otra cosa importante es que a cualquier persona dentro del mercado que quiere especular o algo parecido, ahí está la Defensoría del Consumidor en este momento. Ahorita hay un despliegue total de la Defensoría del Consumidor en el mercado. No estamos controlando precios, no lo permite la ley, no lo permite. Estamos jugando con las reglas del mercado y las reglas del mercado, mayor demanda, mayor oferta. Nosotros vamos a entregar 1.2 o 1.6 millones de familias que no van a ir al mercado porque van a tener su comida en su casa. Y no solamente no es que van a salir al mercado, sino que vamos a llevárselos a la puerta de su casa como ya lo estamos haciendo. Entonces, esa es una medida que esperamos que incluso en el mercado bajen los productos. Eso es lo que esperamos. Y en todo caso, lo más grave que no puede suceder es que no le incremente, porque el que le incremente, en alguna medida, ahí está también la Defensoría del Consumidor para actuar cualquier tipo de abuso, como muchos se han dado históricamente. Ok, voy al corte y quiero que me explique después si realmente la gente va a tener 60, 45 o 44 dólares más de acuerdo, digamos, a los incrementos. Si los va a tener completos o hay el problema del impuesto que hay que restarle también un poco porque a más alto sueldo el impuesto sube. Vamos al corte, ya volvemos. ¿El trabajador mínimo qué impuestos tiene, ministro? No, una cosa es el tema de la AFP, que es un proceso de ¿Seguro social? Y seguro social fundamentalmente. Nada más. Sí. No tiene renta. Lo que pasa es que la renta tiene definición. De inicio, el intervalo. La mayoría no entra a eso. Ok. Pero de todas maneras, digamos, si crece el sueldo, crece un poco también, digamos, los... Ese es el diseño que tiene hoy por hoy el sistema salarial en este país. Ajá, y lo va a tener siempre, porque el día de mañana hay que mantener a los pensionados. Sí, lo va a tener siempre mientras no se corrija de forma integral el sistema de pensiones. Ajá. Bueno, ministro, ¿de dónde va a salir? Bueno, porque... No me ha hablado todavía de la parte integral que usted habló en la conferencia de prensa. Pues como no me lo ha permitido. Estaba esperando, dele, a ver, por favor, para que nos explique todo, porque no tenemos claro de dónde va a salir el dinero para el subsidio al salario mínimo, al aumento. No, primero el tema que siempre han utilizado es que la micro, pequeña y mediana empresa tiende a cerrar o en alguna medida despedir o separar trabajadores, porque si tenía 50, 40 se queda con 30, etcétera. Ese ha sido el argumento siempre. En esta oportunidad la micro, pequeña y mediana empresa no va a sentir durante un año ningún tipo de costo, simple y sencillamente va a tener que mostrar el incremento al salario mínimo a Bandesal y Bandesal lo va a resolver. ¿Cómo se resuelve eso? A través de un fideicomiso que va a ejecutarse en la Asamblea Legislativa, posteriormente ya a la aprobación. Bueno, hoy estábamos trabajando ya con el ministro de Hacienda para la construcción del fideicomiso y la asamblea esperamos lo apruebe y inicia Bandesal ya con el subsidio prácticamente a todos estos sectores. A ver, ¿va a ser Bandesal? Sí, Bandesal. Son 100 millones. Aproximadamente. 100 millones, porque inicialmente se dijo que iba a salir del fondo que tiene Bandesal para la recuperación económica de la empresa salvadoreña, pero no va a salir de ahí. Nada que ver.
Es un fondo totalmente aparte de todas las líneas crediticias y de apoyo social que tiene Bandesal. Va a ser una línea totalmente aparte e independiente. Por eso se va a llevar el fideicomiso a la Asamblea Legislativa. Ok, esto va a ser sacado del presupuesto general de la Nación, dice el ministro. Sí. Se va a recortar algún ítem para poder ponerlo ahí. Ahora, ¿cómo opera, digamos, eso? ¿Cómo una empresa, qué empresas son las que tienen esta opción de lograr el subsidio y qué tiene que hacer? La micro, pequeña y mediana empresa que muestre sus planillas donde ha estado el trabajador laborando y se le ha estado pagando, y además refleje el próximo mes ya el incremento al salario. Llenará un formulario, vaciará toda la data que tiene de sus trabajadores y de forma inmediata Bandesal va a resolver de forma expedita, práctica y precisa, don Nacho. Ok, ¿qué le va a pagar Bandesal? ¿Qué le va a devolver? ¿El excedente del aumento? Todo, incluyendo la parte de retención que va a adicionar. Todo. El subsidio es completo para la micro, pequeña y mediana empresa durante un año. En ese año nosotros esperamos de que haya predictibilidad de parte de la micro, pequeña y mediana empresa, y además de eso creemos, y eso usted lo sabe, que la dinamización económica con este incremento se va a mejorar, y además de eso como resultado van a elevarse las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto en El Salvador. Porque una empresa tiene, una pequeña empresa, tiene 30 trabajadores, tiene 10 con sueldo mínimo, a esos 10, digamos, se les va a incrementar en tanto por el aumento del salario mínimo, ese porcentaje, digamos, esa cantidad que pague más, si la puede justificar en planillas de que mantuvo sus trabajadores, la va a ser devuelta a la empresa. Correcto, y mostrando ya el incremento como lo ha ejecutado. Esto es por un año. Por un año. Según ley. Por un año. Después del año tiene que asumir la empresa. Sí, porque ya estamos hablando que es un año. Y en un año de apoyo y de subsidio del gobierno, y además de eso esperamos de que esta micro, pequeña y mediana empresa ya esté bastante estabilizada, porque todavía no hemos salido de un comportamiento atípico ni no estamos en un comportamiento normal, que todavía hay efecto y todavía estamos en pandemia. Pero estamos bastante bien sobre el subsidio de un año, y en un año tiene que armar toda la predictibilidad, planificación, etcétera, y además tiene que garantizar mantener los trabajadores. Ok. ¿Cuántos son los trabajadores que ganan el salario mínimo en El Salvador? 522,000 trabajadores aproximadamente. Aproximadamente. Que están básicamente rubros de maquila, ¿no? Y agropecuario. Sí, están en todos los rubros que nosotros acabamos de describir. 522,000 personas que se verán beneficiados de forma directa, y los datos así muy conservadores es que su núcleo familiar, 2 personas, estamos hablando de ayudar en un beneficio totalmente directo a 1.5 millones de salvadoreños. ¿Qué porcentaje son esos 520,000 del total de trabajadores en El Salvador, ministro? ¿Tienen la idea? Sí, estamos hablando cerca del 60%. 60% de los trabajadores en El Salvador ganan el mínimo. Sí, así es. Qué desgracia. Pues esta es la estructura salarial que nos han dejado todos los gobiernos. Yo pensé que era mucho más bajo. Anda aproximadamente por ese nivel. Ok. Bueno, supo que el FMLN está pidiendo más, y que un estudio del UDOC señala, digamos, que una familia de 4 personas necesita más de $400 para poder sobrevivir comprando la canasta básica. Y el FMLN se vino a dar cuenta después de 10 años de estar en el poder, que lo pudieron ver hecho, que lo pudieron ver resuelto, que lo pudieron ver garantizado. No, es parte del cinismo y de la hipocresía política que ha existido en este país. El FMLN y Arena, ambos tuvieron 30 años en el Ejecutivo, tuvieron el poder para transformar a nivel general esta estructura salarial que hoy por hoy está. Todo lo que ahorita planteen es cinismo del puro, hipocresía, y no contempla ningún planteamiento eminentemente técnico, sino que es un juego nada más de carácter político. Son personas irresponsables. ¿Qué solvencia tiene un partido que ha estado en el poder y que no ha hecho nada por los trabajadores, don Nacho? O sea, lo que hemos venido a encontrar es una situación paupérrima. El salario mínimo de El Salvador es el salario mínimo más paupérrimo de toda la región. ¿El más bajo de Centroamérica? Sí, y de repente se defienden porque dicen que Nicaragua es un poquito más abajo, como el 15%. Pero cuando usted hace el análisis entre la canasta básica y el salario mínimo, la canasta básica alimentaria de Nicaragua es mucho más cómoda y más accesible que la nuestra. Por lo tanto, el desequilibrio siempre sigue siendo peor. Hemos sido considerados, hasta antes del 20% del incremento del salario, el
país que tiene el salario más paupérrimo de toda la región. ¿Cómo quedaría ahora? Va a quedar en un nivel, digamos, promedio. Promedio. Ok. ¿Por qué no se podía subir más? Porque también hay una realidad de un comportamiento atípico que todavía estamos en una situación delicada y que mucho de los recursos se está consumiendo en el tema de la pandemia. Si bien es cierto, El Salvador está sobresaliendo no solamente a nivel latinoamericano, sino del mundo entero, como uno de los países liderado por un presidente que privilegió la salud y la vida del pueblo, y estamos saliendo adelante con la pandemia, tampoco es cierto que ya salimos de la pandemia, don Nacho. Hubo todo un comportamiento y un análisis estructural del país en las condiciones que está, y por eso es que consideramos que este era un buen avance del 20%, estando claro que todavía hay una deuda con los trabajadores para dignificar un concepto de salario mínimo que en efecto tenga esa integralidad de dignificación de la clase trabajadora. Ministro, todavía se siente bastante desempleo y dificultad para acceder al empleo en El Salvador, bastante fuerte se siente, creo yo. Tengo entendido que se han recuperado 80.000 empleos, pero todavía hay 30.000 que no se han podido recuperar. ¿Es así? No. ¿Qué cifras tiene usted? No, vamos a ver. Primero, los únicos datos oficiales que el país tiene en marco de estadística laboral son los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero y los datos del Seguro Social. En la unidad de inteligencia del mercado laboral que nosotros tenemos, pedimos la información y el desequilibrio de la pandemia anduvo aproximadamente entre 60 y 70.000 empleos. El desequilibrio, la caída de los empleos en la pandemia, entre 60 y 70.000. Quiero informarle, don Nacho, que al 1 de marzo nosotros ya teníamos 80.000 trabajadores que habían perdido sus empleos, estaban trabajando. Tenemos el dato de los 80.000 como planta instalada antes de pandemia. Pero ahorita ya hay un crecimiento. No quisiera atreverme a dar un dato estadístico, pero ya hay un crecimiento adicional y muy positivo y muy significativo. A ver, ¿se recuperaron todos los empleos? Se recuperó la cantidad de todos los empleos que se habían perdido en pandemia y los teníamos recuperados al 1 de marzo. Del 1 de marzo acá ya ha habido un plus. Hace la semana pasada yo anuncié la creación y ejecución con AmCham de 12.000 nuevos empleos. Y este próximo miércoles voy a hacer otro anuncio con otra cantidad de miles de empleos más. El Ministerio de Trabajo está jugando un papel de intermediación laboral muy exitoso en este momento. Y estamos construyendo, junto con la empresa privada, más y mejores empleos, con un concepto distinto, un empleo decente, don Nacho, donde va contemplado no solamente el tema salarial, sino que van contemplados todas las prestaciones, incluso algunas adicionales a la ley. Así que es una buena noticia que no solamente nos recuperamos, sino que también ya hay... ¿Dónde el Ministerio logra tener este tipo de empleo mejora el promedio de los empleos que se ofrecen en El Salvador? Sí, porque con las empresas que nosotros estamos trabajando, son empresas de sólido prestigio y además de ello, estamos trabajando sobre las buenas prácticas empresariales. Lo que no se da cuenta mucho empleador en este país es que en la medida que sus colaboradores estén más estimulados, sus colaboradores son los mejores promotores de la empresa y con ellos estamos trabajando una política de buenas prácticas empresariales y estamos trabajando por ello, don Nacho. Ok. Vamos al corte y ya volvemos con el otro tema, ¿no? Que yo creo que lo vamos a sonar mal, el segundo tema, porque lo he visto un poquito tranquilo en estos dos primeros bloques. La lista de Angie. Ya volvemos. Ahora, el tema, digamos, obviamente, tema fuerte. ¿Tú te esperabas que apareciera en la lista? No, la verdad no. No, usted me conoce. Y yo en mi vida no dejo de ser un personaje que genera algún nivel de polémica en algunos temas, ¿verdad? Una persona muy fuerte en algunos casos, con mis defectos como ser humano, pero ya otro tipo de temas que tengan que ver con irregularidades e ilegalidades. Bueno, además, don Nacho, usted me conoce toda una vida y la verdad nunca consideré estar en una lista de esa. A ver, ¿qué dice la lista en referencia a ti? Obstruyó investigaciones sobre corrupción y socavó procesos en instituciones democráticas en los esfuerzos por dañar a sus oponentes políticos. Pues yo no sé, o sea, no sé qué es eso.
no sé, o sea, si eso es un delito federal, un delito en los Estados Unidos. No sé qué, un delito... No sé qué puede haber pasado con alguna investigación sobre corrupción que tú hubieras metido mano. No sé a qué se puede referir. Que tú pudieras haber metido mano. No sé. No. Es que lo que dice es... obstruyó investigaciones sobre corrupción. Sobre casos de corrupción, sí. Dice. O sea, no está diciendo que hay un caso de corrupción. No. Mira, dice que obstruiste. Y además de eso dice que por socavar los procesos a instituciones democráticas con el fin de dañar opositores políticos. Esto sería lo que ellos llaman práctica antidemocrática. Y los Estados Unidos hablan de esos temas en práctica antidemocrática. No sé. No me hagas que responda yo, tienes que responder tú. Sí, no, don Nacho, mire, mi lectura es que en el caso mío hubieron varias cosas. Número uno, creo que hubo mucho lobby en Washington sobre el caso mío. Dos, cuando usted ve todo el comportamiento de la lista, hay acusaciones de diferentes tipos y diferentes acciones. En el caso mío, lo que usted acaba de describir. Yo quiero dejarle claro al pueblo salvadoreño, que siempre lo voy a ver de frente, es que yo nunca he tenido oponentes políticos, don Nacho. O sea, yo nunca he estado en un cargo de elección popular para definir conceptualmente y legalmente el oponente político. Yo nunca he estado... Pero políticamente pelea fuerte. Que peleo fuerte por los derechos de los trabajadores, eso lo he hecho en toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Yo solo tuve dos personas con las que tuve un conflicto fuerte, con Fito Salume y con Neto Mason. No creo que los Estados Unidos estén enojados porque haya denunciado a una persona con actos de corrupción que se apropió de la cuota de los trabajadores y que además, hoy por hoy, está en el sector 9 de Mariona, por una orden judicial, por haber negociado y financiado con grupos de pandillas en El Salvador. Que dicho sea de paso, don Nacho, las pandillas en El Salvador legalmente están tipificadas, legalmente, hasta por resolución de la sala, como terroristas. Claro, eso significa que hubo un financista de terroristas, cuando los Estados Unidos siempre han planteado que ellos no negocian con terroristas. Y que, casualmente, el secretario general de la OEA se lo llevaba de asesor al que financió a terroristas. Y ese que financió a terroristas está hoy en el sector 9. A ver. Termino. Sí. Le pedí que me permitiera explicar. Número uno. Número dos, con el otro actor que yo me peleé, con Fito Salume. También aparece en la lista. Y a Fito Salume es una persona que ha sido condenado en este país por prácticas anticompetitivas, usted y yo y todo el mundo lo sabe, por ponerse de acuerdo con una empresa, y además, bajo investigaciones periodísticas, ha salido información que es uno de los reyes que utiliza los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales sirven para dos cosas. Uno, para evadir impuestos y para lavar dinero. Esos son los dos oponentes que yo he tenido y que he luchado contra ellos. A ver, yo te voy a decir una cosa. Solo termino, don Nacho. Si por pelearme, si por ser fuerte contra estos dos, que a mi juicio son delincuentes, bajo el concepto de delinquir, pago un costo y por eso me han incluido a la lista, pues que me incluyan por eso, don Nacho. Yo te voy a decir lo que yo he escuchado, sí, y lo he escuchado siempre, sí, porque obviamente El Salvador es un país bien especial en relación con Estados Unidos. Sí. No cualquier país tiene ese tipo de relación como la tiene por la cantidad de gente que vive allá, por las remesas que significan el sostenimiento del país, por todo lo que existe. Pero hay gente que dice, con mucha seguridad, dice, los Estados Unidos saben todo lo que pasa en el país. Sí. Todo. Tienen una información privilegiada. Por lo tanto, dicen, si Estados Unidos lo dice, es verdad. Hace años, que por cierto, yo no conozco a esa gente, no platico con ellos, pero hace años usted se recuerda de que a un señor llamado José Adán Salazar lo incorporaron en la lista Kingpin, especialmente en el gobierno de Barack Obama. Y usted recuerda, don Nacho, que 2 años después lo sacaron de la lista Kingpin porque demostraron que no era narcotraficante. No sé.
No sé si lo sacaron por eso, no sé. No, sé. es que lo que pasa es que la lista Kingpin es precisamente donde tienen identificados los narcotraficantes. Sí. Y, porque ahí es la OFAC la que entra, el Departamento del Tesoro. Y lo tuvieron ahí por un periodo de tiempo. Ya. Permítame. Y finalmente lo sacaron porque no estuvo. 2 años. Y después de eso, lo procesa Douglas Meléndez acá, ya no por esos delitos. Porque a esa lista quien lo había llevado y quien lo había denunciado era una fundación llamada Fundación Transparencia. Y la Fundación Transparencia le creyeron. Y 2 años después tuvieron que sacarlo porque dijeron no lo es. Yo le voy a decir lo siguiente. Los Estados Unidos ayer estuvieron celebrando su independencia y para mí es un pueblo loable que no solamente lo admiro, lo aprecio y lo respeto. Mi solidaridad y agradecerles porque ellos han sido muy solidarios con El Salvador. Pero de eso a que cuando hay un planteamiento de ellos son los 10 mandamientos, tampoco eso no es así, don Nacho. Tampoco no es así. Se equivocaron los Estados Unidos. Conmigo se equivocaron. Y yo le voy a pedir al Departamento de Estado que necesito saber, como todo ciudadano, de qué me están acusando. Y me lo tienen que probar de lo que me están acusando. Porque hay una cosa, júzgueme del 99% de todo lo que usted quiera, don Nacho. Pero hay una cosa, y usted me conoce, y mucha gente me conoce. Yo corrupto ni entorpecimiento de procesos de corrupción, eso tengo una formación y principios de una familia muy humilde que me enseñó a respetar absolutamente todo. Y en eso no. Yo creo que acá, yo no tengo ese concepto de que está bien informado los Estados Unidos. Yo lo que sí creo que hay un grupo de lobby que se trabaja de forma permanente. Yo lo decía un día de esto que hasta Douglas Farah forma parte de este equipo de lobistas internacionales. ¿Te conoces a Douglas Farah? Sí, yo sé que Douglas Farah en algún momento ha trabajado incluso de forma directa e indirecta con Fito Salume y con Héctor Silva, cuando estuvieron trabajando incluso estos casos, y que los llevaron y que a través de sus influencias en Washington lograron meter a gente a diferentes listas. Yo conozco a Douglas Farah porque en tiempo de la guerra yo era corresponsal y él también era corresponsal, y él era el corresponsal de Washington Post. Que por cierto lo despidieron. Era un periodista muy prestigiado. Que por cierto lo despidieron del Washington Post. No me consta. Sí, lo despidieron del Washington Post. Ya. Pero bueno, pero estos son los grupos de lobistas que trabajan para ello. Yo le digo, viéndole a las cámaras y viéndole frente a usted y al pueblo salvadoreño, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias de tipo legal que aclaren mi situación, porque tengo todo el derecho de hacerlo, don Nacho. Tengo todo el derecho de hacerlo. No se puede permitir que un actor nacional o internacional ensucie la dignidad de un ser humano cuando lo único que he hecho es combatir precisamente lo que ellos están diciendo, la corrupción, venga de donde venga y sea quien sea. Y me he puesto los zapatos y me he puesto los guantes para pelear con los corruptos de este país y lo voy a seguir haciendo. ¿Usted lo va a hacer oficialmente o solamente así a través de medios petición a Estados Unidos? No. Mi equipo jurídico está preparando absolutamente ya el escrito al Departamento de Estado y le voy a decir de qué me acusan y además que tengo derecho a conocer cuáles son los elementos por los cuales tomaron esa decisión. ¿Qué es lista Angel? Nosotros no sabemos hasta ahorita quiénes la trabajan, cómo se trabaja. Bueno, hoy estuvo Roberto Rubio en Frente a Frente y yo vi un tuit que me generó escándalo y dijo, es que la lista Angel es creíble. Yo no sé cómo la armaron, cómo está estructurada, quiénes la hicieron, pero es creíble. Eso es lo que dicen. Bueno, la embajada dijo que la lista Angel se tomaba sobre la base de información generada en el país por medios de comunicación, pero también sus unidades, sus diferentes instituciones que tienen en cada país, investiga y tiene que haber a lo menos 2 pruebas para poder... La parte que dice el documento, dice de que este primer documento es con pruebas de datos periodísticos. Le voy a decir algo, don Nacho. Y también esos datos periodísticos corroborados por su gente. Sí, que ya le puse el primer ejemplo de que incluyen gente a lista y que después los tienen que sacar. Y que no lo digo yo, lo dice la historia. Yo le voy a decir algo. Fíjese que acá tenemos que comúnmente han sido conocidos o públicamente como los periodistas incómodos, esos que están sacando ahorita ahí que un montón de chistes. Estamos hablando periodistas del Faro, de Factum, de todo eso. Pero fíjese que incluso ellos, a mí, nunca me han atacado sobre corrupción.
Es que, don Nacho, es que a mí me pueden atacar de todo, pero no de corrupción. Bueno, el ministerio que menos presupuesto tiene es el Ministerio de Trabajo. El 90% del presupuesto del Ministerio de Trabajo se ve en salario. Y yo no me he visto pidiendo refuerzos presupuestarios. Yo lo que necesito es que funcione la institucionalidad y punto. Ok. Ministro, me están diciendo que se acabó, pero voy a hacerle un par de preguntas rápidamente. Sí. Usted dijo que renunciaba por tiempo indefinido de manera irrevocable a la visa. Sí. A mí me llamó la atención porque la visa se pide, no se ofrece, por lo tanto, ni es un derecho tenerla. No, ¿Por qué usted está renunciando a algo que no? No, porque bajo el planteamiento que hizo la encargada de negocio, dice que con esto hay dos tipos de cosas. Uno, se pueden congelar las cuentas bancarias en Estados Unidos, pues yo soy una persona de escasos recursos, don Nacho, no tengo dinero. Y la otra cosa es que surge efecto inmediato la cancelación de la visa por 3 años. O sea, lo que usted está diciendo es que después de 3 años usted no va a pedir visa. No le interesa pedir. No, no es que no me interese. Es que no puede renunciar a algo que no tiene derecho. No es que no me interese. Dijo clara y categóricamente que la visa se cancela por 3 años. Por 3 años. Yo no haré ningún tipo de solicitud después de los 3 años porque considero de que la dignidad de un ser humano está por encima de un documento que llame visa. ¿Dónde quedan los convenios firmados para llevar trabajadores a Estados Unidos y todo eso? Eso es otra cosa, eso sigue trabajando normalmente porque quienes solicitan visa son los trabajadores que viajan allá. Este ministro no necesita visa para trabajar porque gracias a Dios tiene un trabajo y tiene un buen trabajo y soy ministro de Trabajo. Así que yo no necesito visa. La institucionalidad sigue funcionando. Yo también quiero dejar algo claro, don Nacho, que yo siempre voy a ver la cara, mi frente en alto ante el pueblo salvadoreño y yo voy a demostrar y voy a luchar de inmediato porque me saquen de eso que me han ensuciado, mi imagen. Y lo digo claro y categóricamente. Y les puedo decir otra cosa más. Este servidor que ve al frente, en términos de corrupción, de esa palabra de definición conceptual de corrupción, creo que tengo más solvencia de las mismas personas que incluso con su bolígrafo incorporaron mi nombre. Ok. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Buenas noches al señor ministro. Mucha participación, vamos a tratar de condensarla. Rogelio Rivera nos dice con qué gremial, representante de trabajo, sociedad civil, o qué dice la ley que se reunieron para aprobar el incremento y qué debió haber habido en las reuniones en diciembre de 2020 y entrar en vigencia en enero de 2021. Señala, juegan con el trabajador. Anuncio y los precios subieron. Elena García dice, muy buenas noches a tan excelente programa. Para el ministro, deberíamos tener miedo en represalias, los despidos de la empresa privada por aumento salarial. Muchas gracias. Rodrigo pregunta, ¿el subsidio incluirá el excedente de aguinaldo y vacaciones, los cuales sufrirán incremento en virtud del aumento? Sonia nos escribe, aumento de salario mínimo encarecerá costo de la vida y habrá mucha más pobreza. Los precios se alzarán en cascada. Oni nos escribe, la pequeña, micro y mediana empresa por lo general paga arriba del salario mínimo, aunque sea unos 20 o 40 dólares más. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y qué pasará con aquellos que ganan 400 o 375? Sentiremos el aumento de precios, pero nadie nos subirá nada. Diego escribe, Nacho, nuevamente otro fideicomiso similar al reintegro por utilización del Bitcoin en caso de pérdidas. ¿Qué sucederá después del primer año? ¿Cómo van a solucionar el desempleo estacional que se va a generar? Juan Jesús dice, a mí me parece un diseño integral apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en este proceso durante un año para que las empresas se adapten a una economía que va en crecimiento post pandemia. Algo sin precedentes, afirma Juan Jesús. Igual nos dice, si quieren ayudar realmente al trabajador, no es necesario el incremento. La solución, en mi opinión, es mejorar porcentajes de vacaciones, aguinaldo y sobre todo que las indemnizaciones se cancelen de carácter obligatorio anualmente. Finalmente, Rolando Morales escribe, don Nacho pregunta al ministro si el subsidio a las empresas contempla el incremento de AFP y Seguro Social que el patrono tiene que pagar por ley, 6.25 y 3.25%. respectivamente. Vamos al set para las respuestas del ministro Castro. Ahora dime cuánto tiempo tengo, porque te tomaste bastante tiempo.
¿Cuántos minutos tengo? 6 minutos. Ok, ministro, ya sabe. En 6 minutos hay que responder todo eso. Sociedad civil no participa ahí porque el Consejo del Salario Mínimo está integrado por trabajadores, por ¿Qué gremial participó? Pregunta. dirigentes sindicales, los representantes del sector privado, de la ANEP y de todos los otros sectores. Ahí estuvieron representados los que ellos, de ¿Sí forma... viene habiendo representante de la ANEP? ¿Perdón? ¿Hay representante de la ANEP? ¿No lo quitaron todo? Claro que sí, no, en el Consejo del Salario Mínimo está representando la ANEP. No quitaron la ANEP del salario mínimo. No, es que no hemos quitado a la ANEP de ningún lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? No votaron y no votaron. Ahí está la ANEP, están el resto de cámaras empresariales participando en el Consejo del Salario Mínimo. Pues nosotros somos un consejo tripartito que al final ellos definen quiénes participan y nosotros ahí lo recibimos. Despidos por represalia, ya hay un trabajo articulado de las 14 delegaciones departamentales del Ministerio de Trabajo que van a ir a verificar el próximo mes. Primero, el cumplimiento del incremento al salario mínimo y segundo, que no vayan a haber represalias con los trabajadores. Encarecerá los productos de la canasta básica, ya lo expliqué ampliamente, don Nacho, ya lo expliqué ampliamente. Todos los niveles que se van a tener integrales para igual que pueden subir. El ministro de Hacienda sí reconoció que podían subir los precios, que podía haber inflación. Podría, bueno, si lo hacen en alguna medida con toda esta estrategia que nosotros estamos armando, podría ser incluso el tema más de acaparación y otros temas de fluctuación irregular. Si eso se da, ya planteamos que la Defensoría del Consumidor tiene que hacer su trabajo. Y ¿habrá desempleo con esto? No, vuelvo a repetir que hace 4 días, bueno, al 1 de marzo ya teníamos planta instalada como estaba antes de pandemia y en este momento ya anunciamos la semana pasada la creación con AmCham de 12,000 nuevos y mejores empleos y este miércoles voy a hacer otro anuncio con otra cantidad de miles de empleos con otros gremios empresariales. Así que no nos están mostrando los indicadores en este momento de eso, Nacho, al contrario, estamos creciendo estando en pandemia. Le voy a decir algo, los datos estadísticos que nosotros tenemos de crecimiento en empleo en El Salvador, en los mejores momentos, ha crecido entre 9,000 y 13,000 empleos al año. Eso ha sido el comportamiento histórico, don Nacho, entre 9,000 y 13,000. Hoy. Histórico y bajo. Histórico y bajo. Necesita crecer más de 40,000. Sí, y nosotros el miércoles de la semana pasada anunciamos ya con AmCham, y ya lo estamos operativizando, la creación de 12,000 nuevos empleos. Más esto otro, estamos hablando que de junio a diciembre se van a crear arriba de 25,000 empleos. O sea que usted va a seguir ligado con Estados Unidos, digamos. ¿Perdón? Va a seguir ligado con Estados Unidos. No, le voy a decir algo, don Nacho. Para mí el pueblo de los Estados Unidos es uno de los pueblos más heroicos. Bueno, allí está la lucha de las 8 horas, un pueblo que ha luchado históricamente con nuestros héroes de Chicago, de los cuales yo me siento orgulloso. Tenemos un pueblo solidario con nuestro país y eso es correcto. Ahora, las autoridades del Departamento de Estado sí no tienen la autorización para, en alguna medida, manchar la imagen de un ser humano que su vida ha trabajado duro. ¿Qué pasa con la gente? Hay una pregunta específica que ganaba un poquito más del salario mínimo, de 300, y va a quedar abajo ahora. ¿Le corresponde o no le corresponde que le suba el salario mínimo? La estructura salarial, tal como usted ya la dijo hace un momento, es una estructura salarial injusta, ingrata y de todos los epítetos que pueden ser de carácter negativo. Este incremento es expresamente sobre el tema del salario mínimo. Ahora, lo correcto debería ser que los empleadores en este país, si nosotros incluso vamos a subsidiar ese incremento, pues lo correcto sería incluso estimularlos un poquito adicional a los trabajadores. Pero eso ya es una opción hacerlo o no hacerlo. ¿Puede hacerlo un empresario, aunque no cabe exactamente en el espíritu o en la letra, digamos, de lo que se ha dicho sobre subsidio? Él tiene el derecho de incrementarlo, no va a tener derecho al subsidio porque esto va para el salario mínimo. El subsidio va focalizado de forma directa al incremento al salario mínimo. Ok. Sobre despidos también habían 2 preguntas. Sí, eso fue lo que planteamos, que tenemos diseminado, vamos a diseminar todo nuestro aparato del Ministerio de Trabajo en las 14 sedes departamentales a garantizar eso que no pase. Ministro, pero no se puede garantizar que no despidan las empresas privadas.
pues... Yo le recuerdo la pandemia, igual hubo muchos despidos y usted dijo que no iban a despedir y se despiden igual. No. Yo acá le reconocí en este espacio de que habían efectos y daños colaterales. En el tercer programa, ya. Sí, pero vamos a tratar de garantizar que eso no pase, don Nacho. Vamos a tratar de garantizarlo. Ok. ¿Cuándo mandaría ya a su equipo o usted, digamos, la documentación a la Embajada de Estados Unidos, la solicitud pidiendo que se le demuestre la acusación? Ya están los abogados trabajando en eso. ¿Va a ser pronto? O? No, va a ser pronto. O sea, yo no voy a vivir con ese estigma y con esa mancha. Y una cosa en la vida, don Nacho, yo vengo de una de las familias más empobrecidas de este país. Me crié con mis abuelitos y ellos siempre me dijeron algo, que en la vida se puede perder todo, absolutamente todo. Pero lo que uno nunca debe de permitir es perder el concepto de la dignidad de un ser humano. Yo no voy a permitir, por chico, por mediano o por grande, que alguien ensucie mi dignidad cuando soy un trabajador. Don Nacho, se lo digo en público, yo soy un ministro, pero sigo viviendo como el trabajador que siempre he sido. Con mi casa, con deudas, con créditos, como el resto de gente. Yo soy un trabajador prestado por un periodo de tiempo en el cargo de ministro. Y tengo claro dos cosas. Una, yo tengo que salir de ese concepto de suciedad que me han involucrado ahora a mi persona, porque daña la dignidad mía y la de mi familia. Pero dos, también tengo claro algo. Yo de este tema, hoy lo dije en la conferencia, no lo voy a seguir abordando porque tengo mucho trabajo que hacer y porque hay una cosa que tengo bien claro. Este ministro le tiene que entregar cuentas a Dios de hacer las cosas justas, correctas y legales. Al presidente Bukele, que me tiene en este cargo, y al pueblo salvadoreño. De ahí en adelante no tengo por qué rendir cuenta absolutamente a nadie, mucho menos a conceptos internacionales. Solo voy a luchar por salir de esa lista de inmediato. Y ya le expliqué, el tema de la visa es por 3 años, según lo dijo la misma encargada de negocio. Yo jamás volveré a solicitar de por vida, mientras Dios me permita un soplo de vida. No voy a volver a solicitar una visa porque no puedo tolerar andar en el bolso de mi camisa un documento que laceró la dignidad de un ser humano. Gracias, ministro, por estar esta noche. Siempre un enorme privilegio compartir con usted, don Nacho. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo lo espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.